Buenas. Cuca, qué alegría. A ver, bueno, si quieres presentarte con tu nombre, edad. Sí, mi nombre es Emmanuel Calo Gutiérrez, tengo 39 años, fui ordenado sacerdote el 19 de diciembre del 2010, por lo tanto he cumplido ya los 15 años sacerdotales y ejerzo ahora mi ministerio en el Seminario Mayor de Toledo como formador de la etapa de discipulado. Y bueno, pues en este itinerario de ministerio pues he sido vicario parroquial durante 11 años en la parroquia de Yepes, los últimos 3 años párroco del pueblo de Ciruelos, de la parroquia de Ciruelos, y desde este es el 5.º curso aquí en el seminario de formador. ¿Qué es discipulado? Discipulado es la etapa en la que los seminaristas estudian filosofía y por lo tanto dentro del proceso de formación sacerdotal entran en un curso al principio, que es un curso de propedéutico, donde hay un discernimiento de los chicos, ¿no? Donde podríamos decir, hacen un parón en la vida para escuchar la llamada del Señor que previamente han escuchado, pero de una manera más profunda, sin exigencia de estudios, sin exigencia de pastoral, sino más bien, bueno, pues oración, conocer el seminario, profundizar en esa llamada ese primer año, y después pasan a los estudios filosóficos. Y esa es la etapa de discipulado, que es una etapa previa a los estudios luego teológicos, que aquí en Toledo son 4 años. Y luego, después de 7 años en la casa, pues son ordenados sacerdotes. ¿Qué es para ti ser acompañado? Ser acompañado, pues es la experiencia de la vida, porque uno es acompañado desde que nace, ¿no? Es acompañado desde que está en el seno de su madre, es acompañado de los primeros pasos de la vida, además con una dependencia total, porque somos criaturas dependientes cuando nacemos, desde que nacemos hasta que morimos, y luego ser acompañado para mí, pues primero es familia e iglesia, Jesús. Familia porque mis primeros 12 años de vida pues fui acompañado por una familia preciosa, mi familia, que me sigue acompañando. Desde los 12 años hasta que he sido sacerdote, pues, y soy sacerdote, la iglesia me ha acompañado especialmente en la formación, en el seminario menor primero, donde he sido acompañado por la iglesia de pequeño, y después en el seminario mayor, donde ha formado Jesús el corazón sacerdotal de una manera más plena, ¿no? Y ser acompañado también para mí es pues ser acompañado por Jesús en la vida sacerdotal, ser uno con él, ¿no? Alter Christus, ¿no? Y otro Cristo, ¿no? Y bueno, pues tengo la suerte de, por ser sacerdote, participar del sacerdocio de Jesús. Entonces, yo creo que ese es como el regalo de este acompañamiento en la vida sacerdotal, ¿no? Jesús. Y es verdad que luego ya en el ministerio y en la vida sacerdotal, ser acompañado por una comunidad parroquial a la que uno guía, pero también es acompañado, y por supuesto por los hermanos sacerdotes. Entonces, mi vida es ser acompañado, ¿no? Sí, en todo. Y el acompañamiento me parece que para mí es la vida, ¿no? Mi vida, ¿no? Por Jesús y todo lo que Él me da. Cuando has dicho ser acompañado por la comunidad parroquial porque tú acompañas, pero ellos te acompañan, ¿ahí tú cómo lo viviste cuando estuviste? Pues mira, tuve un gran regalo, que al principio para mí fue una prueba, ¿eh? Cuando yo termino en esta casa el seminario, a 3 meses de mi ordenación, de la que yo pensaba que iba a ser mi ordenación, 3-4 meses, en torno al mes de marzo del 2000, febrero-marzo del año 2010, nos comunican a un compañero mío y a mí que no vamos a ser ordenados por la edad. Entonces éramos demasiado pequeños. Entonces, para ser sacerdote uno tiene que tener 25 años. Entonces, el obispo te puede dispensar un año, 24 años. Y si es más, tiene que ser una dispensa papal. El Santo Padre o la Santa Sede te tiene que conceder una dispensa. ¿Qué es lo que pasó? Que para la ordenación a mí me faltaba, no sé si era un mes y un día, una cosa así. Entonces, por ese motivo no me ordenaron. Y a mi compañero, pues a él sí que cumplía años en diciembre, entonces a él ya tenía más meses, ¿no? Entonces, pues eso, 4 o 5 meses antes de la ordenación, recibimos esa noticia, ¿no? Que además nunca se había dado, porque en los cursos anteriores siempre había habido dispensa, pero ese año no.
Entonces no nos lo esperábamos. Pero lo que para mí parecía una prueba, pues con el paso de los años uno se da cuenta de que es un regalo. ¿Por qué? Porque fui enviado a una parroquia sin ser sacerdote. Entonces mis primeros meses, perdón, de ministerio fueron en una parroquia siendo diácono. Y entonces ahí me sentí pues muy cuidado y acompañado, claro. Porque, claro, yo no podía celebrar la misa, a mí no me podían mandar a celebrar la misa y el entierro y no sé qué, no, sino que yo tenía que acompañar al sacerdote. Pero a la vez aprendía, ¿no? Me situaba dentro de una parroquia, era acompañado, ¿no? Y luego muy bonito porque al final uno dice, pues es que es tan jovencito, decían en el pueblo, es tan jovencito todavía ni es cura, ¿no? Entonces, pues claro, las señoras mayores me cuidaban, los matrimonios me invitaban, pues, con ellos en sus grupos matrimoniales de matrimonios, los jóvenes también, pues me cuidaban, ¿no? Sí que les podías poner el Santísimo y alguna cosita más, pero es verdad que como que faltaba, ¿no? No era sacerdote. Entonces fue muy bonito el ser acompañado de esa manera en el ministerio, ¿no? Y luego cuando uno ejerce el ministerio como sacerdote, también es muy bonito porque no eres solo tú el que te da, sino que ves la entrega del pueblo de Dios en amor al sacerdote, ¿no? Cuando se preocupan por ti, pues, yo qué sé, pues, mire padre, le he preparado este tupper de comida, o mire padre, ¿por qué no se viene a casa a comer? O ¿por qué no nos acompaña en esto o en aquello? ¿No? Entonces al final la experiencia de ser acompañado, ¿no? En las cosas más vitales, pues se dan, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Porque al final es la comunidad parroquial que cuida del sacerdote, ¿no? Y que acompaña al sacerdote también. Humanamente, bueno, el sacerdote a lo mejor más espiritualmente, pero humanamente la, la parroquia. ¿Por quién te sientes tú acompañado? Hoy en día. Hoy en día. Bueno, o sea, a ver, juego con ventaja, también hay que decirlo, vivo en una comunidad, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero, entonces, aquí, ¿por quién me siento acompañado? Bueno, pues me siento muy acompañado primero por mis hermanos sacerdotes formadores, ¿no? El rector, los padres espirituales, los formadores con los que comparto todo el día, ¿no? Me siento acompañado también de alguna manera por los seminaristas que exigen, ¿no? Una vida de entrega, ¿no? Total, ¿no? ¿no? O sea, yo ayer, después de un domingo intensísimo, cuando ya me disponía a descansar en mi habitación, pues vi una luz encendida de una sala, ¿no? Y entonces estaban ahí unos seminaristas, ¿no? Y hablando, ¿no? Y entonces llegué, oye, ¿qué tal estáis, chicos? Ah, pues es que ha pasado no sé qué y tal, digo, venga, pues hay que recogerse y dice, ¿puedo hablar con usted? Pues vamos a hablar, ¿no? Y entonces, pues ya cuando uno iba ya, pues ahí tranquilamente, ¿no? Pues hablando, ¿no? Entonces, de alguna manera también uno se siente acompañado en el ejercicio de ese ministerio. Y por los formadores, también por los seminaristas. Y luego también, bueno, pues tengo el regalo de acompañar a las familias en la delegación de familia y vida, siendo conciliario. Y entonces, pues me siento muy acompañado por los delegados, que es un matrimonio, por muchas familias que están muy pendientes, ¿no? De los sacerdotes, ¿no? Y que, bueno, no sé, pues te invitan, quedas con ellos, te preguntan, se preocupan por ti, ¿no? Y bueno, pues ahí también, ¿no? Y por supuesto que por mi familia, ¿no? O sea, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos también, que preguntan por el tío, ¿no? Entonces también la familia, de alguna manera, esto sí, en cierta distancia, porque es verdad que aunque estamos cerca en kilómetros, pero sí que, bueno, pues a veces el ministerio no hace que no puedas estar allí con ellos tanto tiempo como te gustaría, pero sí que también soy acompañado por ellos, por mis padres, por mis hermanos y familia. Sí, sí. Cuando necesitas compartir una preocupación, ¿a quién acudes? El primer paso, primero el sagrario, segundo hermanos sacerdotes, y luego si esa preocupación es profunda, perdón, si es profunda, ahí se queda si es profunda, bueno, con el director espiritual, por supuesto que sí, si es personal y es profundo, y luego si no es profundo, pues incluso también en algunas conversaciones pues con algún matrimonio con el que tengo más afinidad, más trato, pues también, ¿no? O con alguna persona bueno, que confío verdaderamente o que son pues amigos de verdad, ¿no? Pues también en eso, cuando hay un problema, pues también, ¿no? Pero creo que en ese orden, ¿no? Sagrario, luego amigos sacerdotes, aquí también en el seminario, pues
tengo como compañeros formadores grandes amigos. El padre espiritual, con el que intento tener, bueno, pues dirección espiritual cada mes, 2 meses como mucho, ¿no? Y luego también pues con alguna familia que a lo mejor pues tengo más trato, más confianza, hay más afinidad, ¿no? Y a veces, bueno, pues las cosas que no llegan a producir a lo mejor como escándalo o dolor, ¿no? Porque a veces hay problemas fuertes. Bueno, pues a lo mejor ahí sí que puede uno pues también descansar, ¿no? Compartir, bueno, pues preocupaciones, ¿no? Con ellos también. Sí. ¿Crees que los sacerdotes diocesanos están muy solos? ¿Qué piensas que necesitan en este aspecto un sacerdote diocesano? Buena pregunta. Y más con la que está cayendo, ¿no? Sí, o sea, creo que el sacerdote diocesano vive en soledad, ¿no? Es verdad que es una soledad acompañada por la vida en Cristo, en el Señor, pero humanamente hay muchos momentos de soledad, ¿no? Eh, entonces es una vida en soledad, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un sacerdote para vivir esa soledad? Bueno, pues que yo creo que esa en el fondo es como la pregunta ahí al fondo, ¿no? Pues creo que necesita a Dios, necesita un orden de vida, necesita la oración, necesita también, ¿no? Lugares donde poder también apoyarse y necesita amistades sanas sacerdotales, ¿no? Entonces yo creo que en el orden, yo creo que sería, ¿no? Un orden interior de vida y exterior, eh, un tiempo de oración y una vida de oración con tiempos concretos, ¿no? Amistades sacerdotales muy buenas, ¿no? Con el que uno pueda, pues también, ¿no? Amigos sacerdotes, sí. O sea, porque la soledad se da en el ministerio. O sea, evidentemente. O sea, tú te levantas cada día en una casa, ahí está la casa, ¿no? Estás solo, ¿no? Pero sí que sales, bueno, pues al encuentro del Señor, lo primero del día, la oración. Después de ese momento de oración, pues hay una serie de actividades que el sacerdote tiene que realizar. Es un ministerio, visitar enfermos, o celebrar los sacramentos, o atender pastoralmente a las almas, o ir a visitar a los pobres, o claro. Entonces, ante todo ese ministerio, el sacerdote necesita también pues la oración, un orden de vida, por supuesto, donde ordene todo este ministerio que realiza, y luego también unas amistades sacerdotales fuertes y buenas, ¿no? ¿No? Que a veces cuando los sacerdotes salimos del seminario, salimos como a comernos el mundo, ¿no? Y hay el peligro de que el mundo te coma, ¿eh? Entonces, teniendo bien anclada, creo, la oración, teniendo bien anclada el orden en el día a día y teniendo, bueno, pues el timbre, ¿no? Del orden y teniendo anclada, bueno, pues las amistades o las amistades sacerdotales, pues creo que esa soledad tiene un sentido y además se convierte en un camino pues para la intimidad con Cristo, ¿no? Porque la intimidad brota de la oración, de la entrega al pueblo de Dios y en la fraternidad con los compañeros sacerdotes, ¿no? Sí, entonces... Cuando tienes una época difícil, ¿vale? ¿Tienes algún sitio donde acudir a descansar? Buena pregunta. A lo mejor no un sitio, sino una persona, que es como el director espiritual, ¿no? Que bueno, pues por suerte él también como que acoge a muchos sacerdotes y habla con ellos, los dirige espiritualmente y también pues tiene posibilidad también de a lo mejor pues pasar, no sé, pues a lo mejor un día de descanso, ¿no? O un tiempo, ¿no? Yo creo principalmente pues que hay más tiempos, más que lugares, tiempos. Me parece que son como más importantes. Y luego también las personas. O sea, no solo un lugar, un tiempo, sino también la persona en la que descansa, ¿no? Entonces, cuando uno necesita, mmm, a veces he tirado de naturaleza también, de irme a la montaña o ir a, no sé, ir a la naturaleza, de también, ¿no? Ver que eso es un síntoma de a lo mejor una ausencia en mí de oración o de cosas fundamentales, ¿no? O que simplemente no ha pasado nada de que he perdido tiempo de oración, pero sí que a lo mejor necesito volver a o invertir más tiempo en la oración.
Pero creo que la clave ahí es no solo un lugar, sino, bueno, pues quedar con un sacerdote para hablar, quedar con el director espiritual y hacer también como alguna actividad pues que sirva de descanso, ¿no? A veces los sacerdotes tenemos una agenda tan apretada que también es importante aprender a descansar. Y bueno, pues es bueno el buscar a lo mejor un hueco una tarde y decir, bueno, pues esta tarde pues le invierto para irme pues a un monasterio a rezar o me la dedico bueno, pues a irme al campo a despejarme un rato, ¿no? Que lo necesito. O también, pues voy a quedar con este hermano sacerdote para hablar, ¿no? O también, y es para mí mi ayuda últimamente es te vas a casa, estás con tu familia un ratito. Entonces, bueno, ¿no? Tomas otra perspectiva sobre las situaciones o las dificultades. ¿Tienes una Betania en tu vida, un Lázaro o una Marta María? ¿Qué es para ti Betania? Tengo familias que me quieren mucho, o que yo las quiero mucho, y entonces pues sí que con cierta frecuencia voy a descansar, ¿no? Cuando se puede, ¿no? Pues no sé, a lo mejor dices, oye, pues vamos a quedar a cenar y entonces pues estás allí un rato descansando, ¿no? O bueno, también, ¿no? Pues quedas con un hermano sacerdote, ¿no? Y sobre todo el director espiritual, ¿no? Para mí, cuando voy a ver al sacerdote que me dirige, pues para mí eso es un descanso, ¿no? Pero es verdad que hay familias a las que incluso me ha salido esta palabra, ¿no? De agradecimiento, de poder decirles, vuestra casa es mi Betania, ¿no? Y luego me pasó una cosa que cuando un matrimonio construyó ahí su casa, me dijo, esta habitación es para los niños, esta es para los niños, y esta, bueno, pues si alguna vez te tienes que quedar a dormir, ¿no? Y yo dije, pues qué bonito, ¿no? O sea, que también, ¿no? Como cuentan contigo, ¿no? Y bueno, pues también eso es el cuidado del pueblo de Dios con el sacerdote, ¿no? Entonces sí que familias, sacerdotes y luego principalmente también el director espiritual, ¿no? El lugar de Betania y luego la propia casa, ¿no? Es verdad que es familia, no son amigos, pero también de alguna manera tiene ese sentido. La casa de mis hermanos, ¿no? Pues también, un momento ahí de despejar. Ahora de mis sobrinos también, ¿eh? Tengo una sobrina que casaba hace poco. Sí, sí, una sobrina que casa hace poco y entonces ahí también he ido algún día y decir, aquí necesito un poco de despejarme, pues, estoy con vosotros. Sí. ¿Cómo compartía Jesús sus preocupaciones? ¿Con quién dirías que hablaba cuando estaba preocupado? Bueno, yo creo que Jesús nos lo dice primero en el Evangelio cuando hablaba con el Padre, oraba y entonces le ponía ahí todo ¿no? Su preocupación, ¿no? No sé, también en el momento de la redención, pues también Jesús acude a la oración, ¿no? Y acude al Padre, ¿no? Pero luego también sus amigos, ¿no? Betania para él, pues era el lugar de descanso, de compartir, ¿no? No tanto como del ejercicio de la vida pública que nos dice el Evangelio, es decir, voy a Cafarnaún, ¿no? Que es el lugar donde anuncia el reino, o en Jerusalén, donde predica la redención, la salvación, sino que también Betania estaba a las afueras de Jerusalén, ¿no? Y era también, no sé, pues el lugar donde descansaba, ¿no? En Marta, en María, en Lázaro, ¿no? Y bueno, pues es lugar de descanso donde Jesús descansaba. Entonces yo creo que descansaba con los amigos, con el Padre también con los amigos, ¿no? Sí, sí. Hay un pasaje que es muy bonito, que es el de la Samaritana. Y entonces ese pasaje de la Samaritana dice que Jesús estaba cansado y paró ahí a descansar. Y entonces paró junto al pozo de Jacob, ¿no? Y entonces ahí descansó, ¿no? Y luego ya se hizo el encontradizo con la Samaritana para cambiar su vida, ¿no? Pero los apóstoles habían ido, ¿no? Entonces también Jesús no solo descansa con los apóstoles, sino que también descansa aparte, ¿no? Y necesitaría también, porque menuda panda. Los 12, menuda panda, ¿no? Entonces también, por eso acudía yo creo que a Lázaro, a Marta y a María, ¿no? A descansar. Sí, sí. Sería interesante saber si hubiese tenido, o sea, que tendría a lo mejor alguna familia más o amigos más en los que descansaba, ¿no? Me imagino que también. Pero es que esto, como paralelismo, si tú estás rodeado de sacerdotes, vives, si sales un poco de ahí, también descansas de él, Sí. ¿no? Es un poco como lo de...
Jesús con los apóstoles iba con Marta y María, o sea, con Lázaro a Betania, porque salía un poco del ambiente, ¿no? Sí, por eso, o sea, volviendo a lo de antes, ¿no? O sea, ¿cuánto bien hace un sacerdote estar con una familia, ¿no? O sea, yo estábamos haciendo una actividad de la delegación de familia y ya cuando terminamos, pues, pues fuimos a hacer un poco de tiempo paseando, ¿no? Y entonces, pues, no sé, a mí me lo pasé muy bien. Simplemente hacía una buena tarde de sol y estuvimos paseando, pues eso, no sé, media orilla, ¿no? Pero a mí me hacía mucho bien el poder escuchar a los matrimonios, sus luchas, sus luchas en la vida cristiana, sus luchas en la familia, estar con los niños, ¿no? ¿No? Ya está, pues me acuerdo yo a la americana y cuando llegué por la noche dije, ¿y esto? Era una baba de un moco del niño, digo, digo bueno, ¿no? Digo, pero qué bien, o sea, qué maravilla, ¿no? El poder estar con una familia, ser escuchado, te pregunten, ¿y tú qué tal estás, no? Y qué tal, y cómo, sí, cómo estás, qué tal el día, cómo va ahora que tenéis la campaña de San José, cómo lo estáis preparando, o el torneo de fútbol que tuvimos, qué tal se dio, ¿no? Como esas preguntas tan básicas que a veces el sacerdote necesita escuchar. Sí. Sabe dónde está el centro, porque el centro es el Señor, sabe que todo gira en torno al Señor, pero también en ese corazón humano del sacerdote, pues también esas preguntas como que a uno le ayudan, ¿no? A situarse, ¿no? Y a dejarse también, ¿no? Pues amar por el Señor a través del pueblo de Dios, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer los laicos para acompañaros en el día a día? Sí, bueno, yo creo la oración lo primero, por supuesto. Uno es consciente de que está en pie porque el pueblo de Dios intercede por él, o sea, por la gente que reza por él, ¿no? No solo la vida consagrada, sino también las almas, ¿no? La oración de los sacerdotes, hermanos sacerdotes sí, pero también las familias, los seglares, los laicos, ¿no? Entonces, la oración lo primero y luego también como el corazón disponible, ¿no? El corazón disponible, ¿no? Para todo, ¿no? O sea, cuenta con nosotros para lo que quieras. Uf, joder, pues eso es como muy bonito, ¿no? Es un sentido de acompañamiento, ¿no? Oye, o cuando uno comparte los proyectos que tiene, ¿no? Y nosotros podemos hacer algo, ¿no? Como que es otra pregunta que también, pues ayuda, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Y le hace, ¿no? Ser acompañado por el pueblo de Dios, ¿no? Entonces yo creo que la oración, la disponibilidad, ¿no? Y luego también la propia santidad personal. Porque cuando un sacerdote ve que los fieles, que los matrimonios, que las familias, que su parroquia, ¿no? Pues caminan esa santidad, pues para él es un revulsivo sacerdotal de vida y luego también es una llamada personal, ¿no? Una llamada personal tremenda, ¿no? O sea, uno ve la entrega de las almas y dice, esto es lo que verdaderamente necesito y ese es un acompañamiento que los seglares y las almas hacen con los sacerdotes, ¿no? La entrega de la vida, ¿no? Sí, sí. Y luego de manera concreta, por ejemplo, en nuestra diócesis de Toledo tenemos un proyecto desde la Delegación de Familia y Vida y también desde la Asociación Betania que se llama Reza por un cura. Entonces es una familia que apadrina espiritualmente un sacerdote. Entonces una familia apadrina un sacerdote. Y esa familia pues también, no solo en la oración, sino también se invita a que si hay alguna posibilidad pues, bueno, pues de estar pendiente, de rezar, de acompañar, de llamar, de invitar, pues que lo pueda, ¿no? Pues lo pueda también hacer, ¿no? Entonces eso es muy bonito, ¿no? O sea, como hay una pastoral familiar potente en la diócesis, pues también de alguna manera enlazar, ¿no? Enlazar las familias con los sacerdotes. ¿Quieres añadir algo? ¿Alguna aportación para reflexionar sobre el papel del laico en el acompañamiento al sacerdote? Bueno, pues si Dios lo ha pensado así, es por algo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que como sacerdote, si la misión es la santidad, ¿no? La aspiración es la santidad y la misión es la salvación de las almas,
pues a través de la salvación Dios sorprende, ¿no? Y esa sorpresa viene a través pues de la santidad de la vida del pueblo de Dios, ¿no? O sea, que la sed de las almas encuentra calma en la santidad de vida del sacerdote, y la santidad y la sed que el sacerdote tiene, pues también la encuentra en la santidad de vida de las almas, ¿no? Y yo creo que es un mutuo acompañamiento pues necesario, que así Dios lo pensó cuando pensó en la iglesia, ¿no? Y creo que es lo más bonito, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy necesario que hoy en día los sacerdotes, especialmente los diocesanos que viven de alguna manera esa soledad, pues puedan ser acompañados, ¿no? Vivir no solo sacerdotalmente, también en comunidad. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque es que desde siempre, pues desde que salí de diácono en mi parroquia, siempre pues éramos un equipo sacerdotal de 3 sacerdotes y siempre hemos estado trabajando juntos, y eso no solo era el trabajo, el apostolado, sino que era la vida. Rezar juntos, preguntarnos cómo estamos juntos, ¿no? Y entonces eso allí, y luego en el seminario, pues también, ¿no? Pues al final ha sido como un camino como muy mimado del Señor en este aspecto, ¿eh? O sea, muy mimado y consciente de ello, ¿no? Entonces, creo que la vida en comunidad ayuda mucho. Tener buenos, cuando no se puede vivir en comunidad, porque a lo mejor, pues no sé, soy párroco de 3 pueblos y tengo un compañero que más cerca está pues a 25 kilómetros. Bueno, pues tu vida en el Señor, cuida las amistades sacerdotales, y que no haya una semana en la que no hayas quedado con un sacerdote o que hayas visto a un sacerdote, para confesar, pero también para compartir vida. Y luego también Jesús lo dice, ¿no? O sea, Él envía a los apóstoles a las casas, ¿no? Y seréis recibidos, pero donde no seas recibido, pues sacúdete los pies, ¿no? Pero donde seas recibido, pues déjate acoger, ¿no? Entonces también ahí, pues el sacerdote necesita un apoyo en los seglares, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Porque, bueno, pues por desgracia cada vez hay menos vocaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que necesitamos también como muy cerca al pueblo de Dios, ¿no? Entonces eso, oración, busca un sacerdote semanalmente con el que charlar, hablar, compartir, confesar, la dirección espiritual cuidarla, y luego también el apoyo de los seglares, ¿no? De las familias, ¿no? Que es fundamental, ¿no? O sea, el poder tener un lugar pues también donde compartir, ¿no? Más allá de los sacerdotes, ¿no? Es verdad que una familia nunca va a comprender como te comprende un sacerdote. Eso es verdad. Pero también son necesarios para nuestro ministerio, para un ministerio sano, para una perspectiva también del ministerio y del apostolado pues integral, ¿no? Por ahí. Yo qué sé. Nada, a ti.